Estuve en una situación de vida o muerte. A mis 22 años, en una situación que para mí era un viaje hacia la libertad, se volvió un llamado a entender uno de dos caminos. Eso se fue a una pregunta muy precisa en ese momento. Kelvin, ¿vales más vivo o muerto? Algo a esa edad para mí fue impactante. No fue fácil. Fue una situación entre muchas personas. Estaba yo en un proceso que consideraba podía llevarme a una libertad plena y de repente, entre una multitud, una voz interior me dijo: detente. Detente y replantea todo lo que estés haciendo, porque realmente aquí sí viene una pregunta de vida o muerte. Ese llamado, ese viaje, empezó en ese momento y a lo largo de los años ha traído en mí varias preguntas y sí, también varias respuestas. ¿Qué sentido podía yo darle a la vida si había decidido vivir, como evidentemente fue? ¿Tenía un sentido haber muerto en una situación incierta? No lo sé, o no lo sabía, en un instante mínimo en donde lo pensé. Era una tarde sumamente calurosa. Era un proceso muy incierto, pero lo que sí sé, y fue para mí importante, es que pude ver en la intuición una respuesta. Esa respuesta es: Kelvin, vales mucho más vivo. Decide entonces vivir. En esos 22 años que yo tenía, muchas preguntas me vinieron a la mente. Entonces, ¿qué propósito debo tener? ¿Qué debería hacer? ¿Cómo puedo buscar una manera de honrar esa decisión que acababa de tomar? No era fácil, para nada. No era fácil no por el mero hecho de vivir, sino buscar una trascendencia, un sentido, una manera, una forma de decir: aquí estoy y lo estoy haciendo de la mejor manera que puedo, después de este regalo que la intuición me dio. Mi nombre es Kelvin Hoggins y voy a ir contando todo lo que ha sido ese viaje hasta ahora. Cuando empiezo a plantearme esa situación, me doy cuenta que tenía prácticamente ningún recurso. No sabía ni siquiera qué hacer. Pero sí tenía una determinación férrea, un fuego interno, que me decía: haz valer la decisión que tomaste. Yo creo que la mayor decisión que tomé después de ese sentido de la vida fue decir: bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero lo voy a hacer con determinación. Lo voy a hacer aunque no sepa cómo ni a qué va a llegar. Voy a dejar que fluya. Vamos a ver ese viaje a dónde llega. En esos 22 años que yo tenía, me di cuenta de varias cosas. Creo que, como muchos, quería un mundo mejor. Lo sigo queriendo. Creo que, como muchos, me daba la impresión que cualquier cosa que hiciera podía ser pequeña e insignificante. Después de todo, ¿quién era yo para semejante presunción? No era nadie, pero la intuición me volvió a decir que podía ser y era valioso. A mí en ese momento me llamaba mucho la atención el arte. Me sigue llamando la atención. Y realmente lo que yo podía hacer era expresarme. Era manifestar una realidad que estaba en mi mente, que venía de mi corazón, y decirle al mundo: mira, así veo yo las cosas. Así veo yo y lo comparto. Y bueno, ese camino empieza por entenderlo de esa manera. Me entendía yo con, bueno, ¿cómo puedo yo realmente hacer algo que tenga ese sentido? Yo tenía mucha rabia en ese momento, bastante. Eran épocas convulsas, eran épocas fuertes. Y por supuesto, temperamento juvenil también puede traer eso a la mesa. No era nada tampoco fuera de algo común. No creo que haya sido algo distinto a lo que hayas podido experimentar. Pero sí, en ese momento también veía algo que podía ser bastante disruptivo. Una manera de decirle al mundo: mira, yo aquí estoy y quiero, aunque sea, empezar por decir algo que me parece importante. Empiezo de una manera bastante firme a cuestionarme cómo funcionan las cosas
y particularmente cómo funciona la sociedad y el mundo en el que vivo. Nací en Caracas, Venezuela. Es un país que queda en Latinoamérica. Es un país caribeño, de bastante sol y bastante pasión. Y eso, en las venas, me permitió hacer el primer acto que en este viaje empiezo a narrar. Fue criticar la economía. Más nada. Eso lo puede hacer cualquiera, ¿verdad? En mi historia particular, fue algo que va con una anécdota que me marcó, creo que para toda la vida. En ese momento yo estudiaba administración de empresas. Es una carrera que tengo. Y en algún año después de ese evento de vida o muerte, resulta que de una manera natural vino a mí una idea. Una idea de criticar la economía a través de alguna expresión artística que yo pudiese hacer. Esa expresión artística tenía como sentido decirle a la gente, por lo menos con lo que tengo en la mano, voy a decir algo que tenga por lo menos valor para mí. Y así, de esa manera, vino algo fuerte, no sé cómo llamarle, pero fue algo interesante en mí, una especie de rebeldía. Fue criticar a la economía diciendo, mira, si aquí, en este plano, han vivido más o menos 107 mil millones de personas, han vivido y muerto, y hoy hay vivas más o menos 8 mil millones de personas. Si todas esas personas estuvieran de acuerdo o no con lo que voy a hacer, bueno, realmente no lo tomaría mucho en cuenta si voy a criticar algo. Quiero que mi voz valga aunque sea para mí. Ese fue el inicio de lo que después llamo una crítica económica. Esa crítica económica fue para mí objeto de una obra, lo que después se transformó en un trabajo artístico. Ese viaje ya estaba empezando. Esa crítica económica consistió en que yo buscase la manera de hacer valer una posición, hacer valer una opinión. Esa opinión que tenía era que cualquier persona podía ponerle precio a su trabajo, podía decir que lo que hacía valía. Y valía en muchos estados, valía en muchas maneras de entenderlo. Valía en lo económico, en pocas palabras, en dinero que alguien puede pagar por el trabajo de uno, o podía valer también por lo que podemos llamar amor hacia lo que uno hace. Podía valer por una valía propia, creo que es una manera de decirlo. Cuando eso ocurre, yo parto de una idea, de entenderlo como, no sé, algo que me repercutía en la cabeza y no sabía cómo expresarlo. Pero sabía que tenía que ponerlo por escrito. Sabía que tenía que realmente decirle a la gente que era lo que pensaba. Y sabía, sobre todo, que era algo que necesitaba expresar, no importa, como ya mencioné, cualquier opinión. Cuando eso ocurre, yo me doy cuenta que era un pensamiento que iba y venía de una u otra manera a mi cabeza. Hasta que, de manera súbita, como una idea completa viene a mí. Eso fue una noche tranquila, como puede ser cualquier otra tal vez, de una manera que puedo escribir como una epifanía. Me vino todo el resultado que estaba buscando por tanto tiempo para expresarme. Me vino como un clic. Podía ver prácticamente en una pantalla, o como si fuera un plano colgado en una pared, todo lo que había estado pensando por tanto tiempo. Tenía que crear el objeto incomparable. Esa fue la idea que me vino. Yo no podía creerlo, o sea, no podía entender en esta epifanía que me viniera una idea tan precisa, tan consona, tan consolidada, tan clara, que ni siquiera podía poner en palabras en ese momento. De hecho, pasaron años para que yo pudiera realmente explicarlo o ponerlo en ese manifiesto que después se convirtió en la primera parte de este trabajo. ¿Qué ocurrió?
En ese momento yo pensé, bueno, ¿qué tal si creo algo que se constituya o que sea o que tenga como objeto único ser la escultura, ser el cuadro, ser la pintura o ser la obra más costosa del mundo? Nada más por eso. Eso era todo. Sencillo, sí, pero con un trasfondo bastante importante. La rabia que tenía en ese momento, que ya comenté, era que me parecía que muchos de los problemas tenían que ver con los temas económicos. Esa sociedad que yo había empezado a ver, a cuestionar, tenía un problema de falta de dinero y no me parecía algo bueno. Me parecía absurdo, porque si hay tantas cosas por hacer, hay un problema de falta de dinero, porque el dinero no se puede crear. Haciendo ese objeto más caro del mundo, yo consideraba, bueno, ¿qué tal si se le pone el precio más caro del mundo? Yo empiezo entonces a buscar uno y otro individuo, persona, objeto que constituyan riqueza, que hayan hecho de su vida algo que representara mucho dinero. Veo que era el objeto más caro del mundo y me doy cuenta que no existía. Habían cosas sin duda muy costosas. El carro, vehículo, coche, como quiera llamarse, más caro del mundo. Pero era algo comprable. Me acuerdo también que vi tazas de café que venían de un marsupial. Búsquenlo. Y realmente, aparte de ser exótico, por supuesto muy costoso, pero al final era algo pagable. Yo quería, y el propósito del objeto más caro del mundo, era decirle a la gente que estaba allí, tenía un precio y sin embargo no se podía pagar. La lógica de eso era sencillamente que funcionara como para nosotros puede funcionar un álbum de fotos, un recuerdo querido, un anillo, una sortija, un dije, un reloj que alguien nos regaló con toda la alegría del mundo y con todo el buen recuerdo, que es insustituible. Algo que valga tanto que nosotros, aún sabiendo que tiene un precio, no estamos dispuestos a cambiarlo por dinero. Eso, llevado a lo más grande, era lo que era mi propósito con ese objeto incomparable. Hacer algo que, aún teniendo un precio, fuera tan grande que nadie quisiera pagarlo, no porque no pudiese, o tal vez sí, en ese momento estaba, pero que realmente no valía la pena pagar porque valía más para la humanidad. ¡Wow! Ante eso yo decía, muy bien, pero ¿cómo lo voy a hacer? Antes dije, podía ser una pintura, podía ser una escultura, podía ser, no sé, una canción, ¿qué podía hacer? Pasaron años y realmente esa decisión, aunque no la había tomado, sabía que tenía que ser sin duda algo de arte. Tenía que ser sin duda algo que yo expresase con mis manos y con lo que podía hacer, que en ese momento era nada. Con lo que tenía en la mano, que era nada. ¿Qué tanto podía hacer como para darle una forma a ese objeto? No lo sabía. Llegó un momento que esa duda se disipó, que realmente entendí que una escultura iba a poder ser ese objeto. Total, era un objeto. Tomé barro, el material más humilde que encontré sobre la tierra. Lo moldeé con mis propias manos y le di forma. Esa forma, marcada a veces por la rabia, sí, pero por mucha esperanza de que las cosas pudieran estar mejor. Esa forma de darle a la misma vida de ese barro la impresión de un mundo mejor empezó a tomar forma en un pequeño humano, en una forma humana mínima, sin coser, sin ponerlo al horno, en el estado más puro que puede tener el barro, con toda su fragilidad. Había nacido el Priceless Object.